Grabar con la pantalla compartida. Bueno, entonces empezamos con la unidad 3, dedicada a la filosofía natural de los griegos, que ya, bueno, en la unidad 2 la empezamos a ver. Ahora ya vamos a entrar de lleno en los más grandes exponentes, ¿no? Arrancando por Sócrates, Platón y Aristóteles. Y lo interesante de esto es que, bueno, han dicho muchas cosas que tienen que ver con ideas modernas también. Por eso es que es interesante dedicarles un par de semanas largas. Bueno, esta imagen es de Delfos. Estaba el famoso oráculo. Vamos a arrancar con los atomistas. Los famosos atomistas que descubrieron sin querer algo que hoy en día consideramos que es una teoría verdadera. Acá es un ejemplo de gente que descubre algo sin saber que es verdadero, ¿no? Simplemente por intuición filosófica, intuición física o filosófico-natural, ¿no? Y uno de los propósitos detrás de esto fue buscar una síntesis entre lo que no cambia y lo que cambia. O sea, entonces, ¿qué sería lo que no cambia para los atomistas? Bueno, justamente los átomos. Algunos tienen el micrófono abierto, por ahí si lo cierro porque se escuchan ruidos raros. Por supuesto, como siempre les digo, pueden preguntarme cuando quieran, ya sea por micrófono o por chat. Bueno, es una escuela de pensamiento que tiene dos protagonistas, que son Leucipo y Demócrito, de los cuales se sabe poco, de Leucipo menos aún que de Demócrito. De Leucipo se sabe que, bueno, floreció allá por el 420 o 430 a.C. Se supone que tuvo contacto, fue contemporáneo y tuvo contacto con Empédocles y con Anaxágoras. Quizá con Sócrates, no lo sabemos. Pudo haber sido oriundo de Mileto, o de Elea, o de Abdera, tampoco lo sabemos. Y el otro, ya un poco más conocido, que es Demócrito, al cual Platón detestaba bastante. Y es más, se dice que Platón tuvo la intención de quemar la mayor cantidad de libros posibles de Demócrito como pudiera. Es un error incluir a Demócrito como presocrático. Ustedes van a ver a veces, incluso hay libros sobre los presocráticos, pero hay presocráticos que cronológicamente no son presocráticos. O sea, que no vivieron antes que Sócrates. Y un ejemplo es Demócrito. Pero a punto tal, digamos, Platón detestaba a Demócrito que ni siquiera lo menciona en ninguno de sus libros, y eso que Platón menciona a muchos pensadores anteriores, ¿no? Por supuesto, todo esto si le damos crédito a lo que nos cuenta Diógenes Laercio, que no tenemos por qué dudar de él. Ahora, ¿en qué consiste esta síntesis? Bueno, en que el cambio se explica a partir del movimiento de los átomos. O sea que, si quieren, detrás del atomismo está la idea de que el fundamento último del cambio es el movimiento. O sea, todo cambio, porque en realidad hay cambios que no implican movimiento a nivel macroscópico. O sea, cuando algo cambia de color, no es que se está moviendo. Cuando algo se calienta, no es que se está moviendo. Entonces hay cambios que no involucran movimiento. Sin embargo, el proyecto implícito detrás de las ideas atomistas es que todo cambio se explica a partir del movimiento de unos hipotéticos constituyentes últimos, llamados átomos. Obviamente es una palabra que en griego significa que no tiene partes. Tomo deriva del griego, que significa parte. Entonces, átomo, que no tiene partes. El movimiento de estos constituyentes últimos, hipotéticos. Obviamente faltaban muchos siglos para que, como comentábamos antes, el ser humano pudiera observar
de alguna manera a los átomos, ¿no? Con lo cual la idea era que había átomos que constantemente se movían, chocaban, pero ellos en sí mismos no cambiaban, ¿no? En todo caso, la única característica que podía cambiar de un átomo era su posición en el espacio. Pero ninguna otra cosa. De hecho, la idea era que los átomos eran como partículas que no cambiaban, eran inmutables, no cambiaban de tamaño, de peso, de nada. Solamente podían cambiar de posición. Otra cosa que estaba asociada al atomismo era la aceptación de la existencia del vacío. O sea que justamente para que el movimiento fuera posible de los átomos tenía que haber vacío. En particular para que fuera posible el movimiento rectilíneo, porque en realidad vamos a ver dentro de un tiempo que el filósofo francés Descartes, digamos, no descartaba la posibilidad de que hubiera constituyentes últimos, pero sí descartaba la posibilidad de que hubiera vacío, con lo cual estaba como condenado a aceptar que todo movimiento posible es en forma de torbellinos, vórtices. Al no haber vacío, es toda una cosa, el único movimiento posible de la materia es, digamos, que algo se mueve, pero algo inmediatamente ocupa el lugar de lo que estaba, ¿no? Con lo cual al final el único movimiento posible es enormes torbellinos. Bueno, para los atomistas el vacío era una realidad y por lo tanto las trayectorias de los átomos también podían ser rectilíneas. Así, bueno, eso es un poquito, si quieren, el programa detrás de las ideas de Leucipo y de Demócrito, que realmente, por más que sabemos algo más de Demócrito que de Leucipo, no sabemos tanto como para realmente decir qué ideas atomistas se deben a Leucipo y qué ideas se deben a Demócrito. Es muy poco lo que ha sobrevivido en forma directa, con lo cual lo que tenemos son referencias posteriores, como por ejemplo este fragmento del libro de Metafísica de Aristóteles, fragmento del libro primero, capítulo 4, donde Aristóteles habla del vacío atomista. Dice, Leucipo y su compañero Demócrito dicen que son elementos el lleno y el vacío, denominado uno lo que es y el otro lo que no es. O sea, de alguna manera es como que, aunque parezca medio paradójico, los atomistas le dan una realidad a lo que no es, que es lo vacío. Lo que es lo lleno, es lo sólido, y lo que no es aquella región en la cual lo que es se puede mover. Pero lo que no es en algún sentido existe. Existe porque es un lugar donde lo que es puede entrar, si quieren. ¿Okay? Después vamos a ver, varias veces vamos a ver el problema de qué es el espacio, ¿no? Que obviamente es un ingrediente clave en cualquier teoría científica, sobre el cual uno de los que más dijo fue Aristóteles, el cual vamos a estudiar en las sucesivas clases, ¿no? Decían de ahí también que digan que no hay más lo que es que lo que no es, puesto que tampoco hay más vacío que cuerpo, y que estas son las causas de las cosas que son, entendiendo causa como materia. Entonces, para los atomistas, según Aristóteles, había tanto vacío como cuerpos. Y siguiendo Aristóteles, pero otra obra de la generación y la corrupción, dice, también Leucipo asegura que existen ciertos sólidos, pero indivisibles, si no se deben admitir poros continuos en todas las partes. Pero esto es imposible, pues no habría sólido alguno más allá de los poros, sino que todo sería vacío. Es necesario, pues, que los sólidos contiguos sean indivisibles y que en medio de ellos se encuentren vacíos, que Empédocles llama poros. Acá, si quieren, hasta se mete un poquitito la idea de Parménides, ¿no? Es como que para los atomistas, los átomos no podían tener poros, porque los poros podían conducir a una especie de catástrofe de disolución. Uno puede discutir cuánta razón tenían o no, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es que ahí uno puede adivinar un prejuicio parmenidio en cuanto a que los constituyentes últimos
son sólidos y son esferitas. No pueden tener agujeros. Porque si tuvieran agujeros, ¿no? Es como que tendrían vacío coexistiendo en su interior. Y eso llevaría a, llevaría este, a una disolución. Muy bien. Y bueno, y esto es lo que les decía, ¿no? Que también Aristóteles lo señala en relación a los atomistas en el libro Física. Aristóteles escribió un libro llamado Física, el cual vamos a analizar bastante cuando hablemos de Aristóteles. De hecho, va a ser el libro que más vamos a analizar de Aristóteles, por motivos obvios, porque es el que más tiene que ver con la ciencia, aunque no es el único. Dice Aristóteles que el movimiento local es el primero de los movimientos, lo testiguan todos los que han hecho alguna mención al movimiento, ya que atribuyen el principio del movimiento a lo que hace que haya tal movimiento, pues la separación y la combinación son movimientos locales. De modo similar piensan también aquellos que, sin aducir una causa de esa clase, recurren al vacío para explicar el movimiento, pues también ellos afirman que la naturaleza se mueve según un movimiento local, ya que un movimiento a través del vacío es un desplazamiento como si fuese en un lugar. Y piensan que los otros movimientos no pertenecen a las cosas primeras, sino a las que provienen de ellas. Pues dicen que los procesos de aumento, disminución y alteración solo se efectúan por la combinación y separación de átomos. Acá Aristóteles sigue hablando de las ideas de los atomistas. O sea, los únicos movimientos fundamentales son los de desplazamiento y son los de los átomos. Todos los otros movimientos no pertenecen a las cosas primeras, sino que provienen de ellas. Esos otros movimientos se refieren a los ejemplos que yo les di antes, ¿no? Calentamiento, cambio de color o cualquier otra cosa que uno se imagina de cambio que no involucre movimiento, ¿no? Veo que algunos tuvieron problemas para... no, les comento por los que el aula virtual está teniendo problemas. Hoy tampoco está habilitada el aula virtual, así que no se preocupen. Ahí veo que alguien subió una práctica, Juan, pero no te preocupes, espera que se solucione el problema, que supongo que se va a solucionar. Y obviamente, si de aquí el lunes el campus virtual sigue caído, y bueno, manden las prácticas por mail a Lucrecia y o a mí, según corresponda, ¿no? Muy bien, sigamos. Muy bien. Ahora vamos a citar una obra nuevamente de Teofrasto, el alumno de Aristóteles, en su obra de Censu. Y es muy interesante esto, porque después vamos a ver, dentro de un mes y medio calculo, o algo así, que acá anticipa algunas ideas de Galileo. Pero bueno, antes le voy a leer el fragmento, después lo vamos a interpretar. Dice, en cuanto a los cuerpos compuestos, el que tiene más vacío es el más ligero, y más grave el que tiene menos. ¿Mm? En cuanto a los cuerpos compuestos, acuérdense que los átomos no tienen vacío adentro, no tienen poros. Los cuerpos compuestos sí, no hay problema. Por lo que se refiere a las otras cualidades sensibles, ninguna tiene una realidad sustancial, sino que todas son afecciones de la mudable sensación, de la que nace la representación. Acá hay toda una teoría atomista sobre la teoría de la sensación de los sentidos, de la interacción de los sentidos y de todo eso. O sea, el color es una característica nuestra. Las cosas no tienen color. O sea, vamos a parafrasearlo de manera anacrónica con nuestro lenguaje moderno. El color no está en la materia, está en nuestra percepción de la materia. Es la reacción de nuestra retina, nervio óptico, corteza visual, a las ondas electromagnéticas que nos mandan, que nos envía la materia. ¿Qué es lo que tiene la materia de intrínseco? Otras propiedades. Por ejemplo, la de emitir luz de cierta frecuencia.
Entonces, la frecuencia sí sería una cualidad intrínseca de la luz que puede emitir un objeto. La frecuencia o la longitud de onda de la onda electromagnética, o sea, de la luz que emite ese. Eso sí es una cualidad intrínseca. Pero el color es algo que nosotros percibimos, es una reacción de nuestro cuerpo, ¿no? a ese estímulo. Entonces, todo eso obviamente es un comentario anacrónico actual, pero lo que está diciendo Teofrasto acerca de lo que decían los atomistas es lo mismo. Cuando dice, ninguna tiene una realidad sustancial de las otras cualidades sensibles, sino son afecciones de lo mudable sensación, se está refiriendo a que esas otras cualidades sensibles no están en la realidad externa, sino que están en nosotros. Sigue Teofrasto. En efecto, no tienen una realidad sustancial, ni el frío ni el calor, sino que los producen la transformación de la forma y el cambio nuestro. Acá lo voy a poner en negrita también. La prueba de que no existen por naturaleza se encuentra en el hecho de que no parecen de la misma manera a los diversos animales, sino que lo que a nosotros nos parece dulce, para otros es amargo y para otros ácido, y para otros aún ácido y astringente, y análogamente con las otras cualidades. Además, los mismos sujetos pacientes cambian de temperamento, de acuerdo a la edad y a las vicisitudes, por lo que resulta evidente que la disposición es causa de la representación. De hecho, hay cosas que a nosotros nos gustaban de chicos y que nos gustan de grandes, ciertas comidas o bebidas y viceversa, y que incluso lo sentimos diferente. Ni que hablar de que si algo nos parece encandilante o no, dependerá de la apertura de nuestra pupila, ¿no? Que dependerá de en dónde estuvimos los últimos minutos, ¿no? Pero bueno, todo esto ya lo anticipaban los atomistas, que uno puede incluir a los atomistas en la corriente materialista, que siempre va a estar más cargada de eh, potencial, no digo real, pero potencial ateísmo, o como mismo agnosticismo, también potencial. Yo no digo que Leucipo o Demócrito eran ateos ni agnósticos, ni mucho menos, pero sí que vamos a ver que esta corriente va a estar más relacionada con corrientes de pensamiento más alejadas de la religión y de la trascendencia espiritual. Justamente, si todo está hecho de átomos, incluyendo nuestras propias almas, que eso lo dirán en mayor o menor medida distintos personajes que ya vamos a ver, entonces es poco probable que un atomista que crea que, por ejemplo, que los sentidos nuestros se deben a nuestros átomos de la sensación y que su interacción con nuestro intelecto se debe a nuestros átomos de intelecto e incluso nuestros átomos de alma, entonces es menos probable que una persona sí crea en la existencia, por ejemplo, de una vida más allá de la muerte, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más de una vez. Entonces, el atomismo está asociado como mínimo a la corriente materialista. Y justamente en ese sentido, es esta transparencia. Lo que yo les dije anticipa esta transparencia. Estos fragmentos se deben a Johannes Stobaeus, que fue un doxógrafo, historiador neoplatónico, que vivió en la Macedonia de la época romana, siglo V y VI, gracias al cual conocemos muchos fragmentos de estos griegos antiguos que estamos estudiando ahora, ¿no? En particular de la antología de extractos, sentencias y preceptos, que como acá escribís, es realmente la más amplia antología de textos literarios, o sea, Estobeo es una fuente importante de textos antiguos. Dice, Leucipo y Demócrito llaman a las sensaciones y los pensamientos cambios del cuerpo.
las sensaciones y el pensamiento nacen del llegar de las imágenes desde el exterior, porque a nadie le sobrevienen ni las unas ni el otro sin que lleguen las imágenes. Bueno, o sea, si las sensaciones y los pensamientos son cambios del cuerpo, entonces uno ¿qué deduce? Y cuando uno se muere el cuerpo, y si se muere el cuerpo, ya no hay cuerpo que cambie, con lo cual ya no hay pensamiento ni sensación. ¿Ok? Entonces, aunque no sabemos exactamente qué pensaban Leucipo y Demócrito, pero de estos fragmentos podemos pensar que difícilmente creyeran en una vida después de la muerte. O sea, materialistas. Y por supuesto empiristas. O sea, justamente, si hasta los pensamientos son cambios del cuerpo, y acá dice que a nadie le sobreviene ni sensaciones ni pensamientos sin que lleguen las imágenes. Entonces, si yo no tengo imágenes, o sea, del exterior, o sea, si no tengo experiencia, no tengo ni siquiera pensamiento. Por eso que esto, ¿a qué lleva? Un empirismo extremo. Entonces dice Aristóteles en su Metafísica, libro 4, capítulo 5. Esta es una numeración de los párrafos de... Bueno, de manera parecida a la opinión de Protágoras, que después Protágoras fue un, este, ¿cómo se dice? Un filósofo del cual vamos a hablar eh, en breve, un sofista, como se dice. Bueno, de manera parecida, otros también consideran la verdad acerca de los fenómenos de acuerdo a las cosas sensibles, pues creen que la verdad no debe juzgarse de acuerdo a la multitud o la escasez del número, y que la misma cosa parece dulce al gusto de unos y amarga al de otros, de manera que si todos se encontraran enfermos o locos, y solo dos o tres sanos y sensatos, parecerían estos y no aquellos enfermos o locos. O sea, em, esto, aquí vamos a ver, ¿no? Que Protágoras defendía, digamos, que cada cual tiene su verdad. Pero los atomistas, como creían que las sensaciones, que es nuestro vínculo con el mundo exterior, eh, se deben a cómo reaccionan nuestros átomos, a los átomos que nos llegan del exterior. Entonces, eh, la verdad, si es la verdad en relación a lo que nosotros percibimos, y bueno, cada cual tiene su verdad. ¿eh? Entonces, una de las conclusiones es el sentido común, la realidad compartida, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los que están locos? Y los locos son los que pertenecen a la minoría. O sea, los que no están locos, por definición, van a ser los que pertenecen a la mayoría. ¿eh? O sea, es una consecuencia lógica de este análisis. Sigue Aristóteles. Y además, a muchos animales, las mismas cosas parecen de manera opuesta que a nosotros. Y a cada uno por sí mismo no parecen siempre idénticas las mismas cosas de acuerdo a los sentidos. Por ello no resulta claro cuáles son verdaderas o falsas entre estas cosas, pues no son más verdaderas estas que aquellas, sino de la misma manera. Entonces por eso Demócrito dice, según Aristóteles, ¿no? que no hay nada verdadero o que no sea ignoto, simplemente por el hecho de que considera que la inteligencia es sentido y que el sentido es cambio, declara Demócrito que lo que parece de acuerdo al sentido, esto es necesariamente verdadero. Ya está, más claro échale agua. O sea, lo verdadero es lo que yo percibo. ¿eh? Chao, no discutamos. O sea, si yo percibo algo diferente a vos, y bueno, y no nos podemos poner de acuerdo, bueno, que cada cual haga su vida. Entonces, es difícil que dos personas que perciban cosas muy diferentes puedan tener una vida en común. Entonces, ¿a esto que lleva? Y bueno, que va a haber comunidades de personas que tienen percepciones más o menos parecidas. O sea, esto hasta incluso tendría, no digo que los atomistas hayan escrito sobre esto, hasta conclusiones, hasta consecuencias políticas incluso. O sea, de decir, bueno, vamos a dividir la sociedad en comunidades que perciben más o menos lo mismo, ¿no? Obviamente todo esto uno puede extenderlo a la época actual y todo este tema de
la, la verdad que cada cual se construye en función del filtro que uno hace de todo lo que lee y demás. Bueno, todo eso es entrar en otra cuestión que no nos atañe en este momento. Pero, digamos, cuando el único criterio de verdad es cómo reaccionan mis átomos a los átomos de afuera, listo, cada cual tiene su verdad. Y ninguna es más verdadera que la otra. Pero bueno, esta es una de las consecuencias de este materialismo atomista. No digo ni que esté bien ni que esté mal, lo estoy describiendo, nada más. Muy bien, en otro orden de cosas, una de las, según lo que sabemos indirectamente, a través de Aristóteles en este caso, ¿no? Para los atomistas, el movimiento se conserva. Por supuesto que no sabemos qué era el movimiento para los atomistas, ¿no? O sea, para un físico moderno o para un físico posterior a Newton, la cantidad de movimiento tiene que ver con la masa del cuerpo multiplicado por su velocidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno llama impulso. Pero obviamente no tenemos la menor idea a qué se referían los atomistas con movimiento. Pero lo que sí sabemos es que creían que se conservaba, que no cambia. Entonces, por ejemplo, en la Metafísica de Aristóteles, en el libro 12, dice Aristóteles: por esto muchos consideran eterno al acto, como Leucipo y Platón, pues afirman que existe siempre el movimiento, pero no dicen qué movimiento y por qué causa se produce, ni tampoco por qué es de tal manera, ni cuál es su causa. Y en la física de Aristóteles, dice Aristóteles, en este caso acerca de Demócrito: no es una recta suposición creer completamente suficiente este principio. Es decir, que siempre así eso acontece. Pero esto reduce Demócrito a las causas de la naturaleza, diciendo que también antes sucedía así, pero no cree tener que investigar la causa de la eternidad. Entonces, que no hubo ni habrá nunca tiempo en el cual no haya habido y no habrá movimiento. Es lo afirmado hasta aquí. O sea, según Aristóteles, para Demócrito y también para Leucipo, es inconcebible que haya surgido el movimiento allí de una época en la cual no había movimiento, con lo cual el movimiento es eterno, siempre hubo movimiento. Y tampoco es necesario encontrar la causa del movimiento, o sea, es natural que haya movimiento, siempre hubo movimiento, siempre habrá movimiento, y no hay que encontrar una causa a ese movimiento primordial que sigue estando entre nosotros, nada más que se va transformando en el sentido de que puede haber, hay un átomo quieto y otro átomo que se mueve, puede haber un choque entre esos dos átomos y el movimiento del primer átomo se lo transfiere al segundo, pero lo importante es que el movimiento total se conserve. ¿Mm? Porque aparte los atomistas tenían la idea de los choques entre los átomos. ¿Mm? Un poco nos recuerda a problemas cosmológicos actuales, ¿no? En donde siempre hay algo más allá de lo cual no podemos ir. Uno trata de reconstruir la historia del universo lo más cerca del principio, con lo que eso quiere decir, posible. Pero siempre terminamos, como mínimo, en postular algún tipo de condición inicial. Y no podemos ir más allá. Y explicar por qué esa condición inicial y no otra nos lleva necesariamente a salirnos de la teoría en la cual estamos trabajando e ir a una meta teoría, ¿no? Para explicar por qué esa condición inicial y no otra, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a volver a hablar en otras oportunidades. Otra cosa que también creo que les comenté en alguna otra clase, detrás de esta corriente materialista, atomista, va a ser más proclive a la aceptación de la posibilidad de otros mundos. ¿Se acuerdan que Empédocles ya también lo había admitido como posibilidad? Anaxágoras también. Y vamos a ver ahora, en estos siguientes dos fragmentos, eh, muy interesante lo que vamos a ver. Dice, en este caso es Diógenes Laercio.
Leucipo. Sus opiniones son que todas las cosas son infinitas y que se transmutan entre sí, que el universo está vacío y lleno de cuerpos, que los mundos se originan de los cuerpos que caen en el vacuo y se complican mutuamente, que de su movimiento al tenor de su magnitud se produce la naturaleza de los astros, que el Sol es llevado por un círculo mayor alrededor de la Luna, que la Tierra es llevada y gira sobre su centro y su figura es de un tambor. Bueno, acá se parece a la idea de Anaximandro, ¿no? La de tambor. Pero lo interesante de esto es que, según esta referencia, los atomistas materialistas también creen en que el universo es infinito, que está lleno de cuerpos que son infinitos, y que hay mundos que se originan de los cuerpos. ¿Eh? Esto uno le recuerda a la teoría moderna de la formación de los planetas a partir de planetesimales, que serían como pequeñas rocas que se fueron uniendo, chocando y fundiendo entre sí, y fueron bueno, acrecentándose y formando los planetas, ¿no? Sigue acá Diógenes. Que el universo es infinito, como ya dijimos, que de este unas partes están llenas y otras vacías, que los elementos o principios y los mundos procedidos de ellos son infinitos y vienen a resolverse en aquellos, que estos mundos se originan así, separados del infinito, muchos cuerpos de todas figuras son llevados por el gran vacuo y congregados en uno forman un torbellino. Otra vez vamos al torbellino, que yo les comenté que es la moderna teoría de la formación del sistema solar, ¿no? A través de un torbellino primordial de una nube de gas y polvo, según el cual, chocando con los otros y girando de mil maneras, se van separando unos de otros y se unen los semejantes a sus semejantes. Estos cuerpos ya unidos en masa, girando sobre la consistencia de su centro, se van formando otra tenue membrana circular compuesta de las partículas que topa su superficie al tenor de su giro. Y de esta suerte se forma la Tierra. Es muy interesante todo esto. Bueno, esto es una crónica de Diógenes Laercio. Yo les comenté, era un filósofo del siglo IV, más o menos, después de Cristo. Y esta es una obra valiosísima y muy interesante, la vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. A veces se cita, a veces, una vez que uno sabe que está hablando, las vidas de Diógenes Laercio, se refiere a esto, ¿no? A esta obra. Así que es muy interesante esta teoría de los atomistas. Muy bien, hasta acá con los atomistas, como verán, es muy interesante y bueno, sabemos que yo les anticipo que el átomo se va a redescubrir en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pero durante muchos siglos va a haber una oposición al atomismo, entre otras cosas de la mano de Aristóteles. Muy bien, vamos a empezar a hablar ahora de los sofistas, que yo les comenté que uno de sus representantes más conspicuos es Protágoras. Muy famosos por su relativismo, ¿no? Varios de estos sofistas se hicieron bastante ricos. Fueron muy buenos maestros, en muchos casos contratados por familias ricas del mundo griego, en el siglo V a.C., en la época de Pericles. Muchos se ganaban la vida, ya sea como maestros de jóvenes de familias ricas, o bien también como el análogo del abogado en esa época, ¿no? O sea, como asesores a la hora de discutir problemas, bueno, judiciales, ¿no? Porque eran expertos en la argumentación, ¿no? Y los más importantes fueron Protágoras y Gorgias. De hecho, ellos fueron respetados por, bueno, filósofos de la talla de Platón o Aristóteles. Y de hecho, Platón tiene un diálogo que se llama Protágoras. O sea que
Porque, digamos, entre otras cosas mostraron que hay problemas que pueden tener más de una solución. Un poco como yo les digo cuando algunos puntos de las prácticas que tienen para hacer tienen más de una posible respuesta, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar primero de Protágoras, que es el que más vamos a hablar en realidad. Oriundo de Abdera, en una zona norte de Grecia, eh, nació más o menos en el 485 a.C., fue 2 veces a Atenas, conoció a Sócrates, parece que Sócrates lo respetó en gran medida. Hay una cosa, hay un comentario, si quieren, extra filosófico natural. La segunda y última visita de Protágoras a Atenas fue en el 432 a.C., que fue poco antes de la famosa guerra del Peloponeso, que fue una guerra entre griegos, entre dos ligas de ciudades, una encabezada por Atenas y otra por Esparta. Ahí cae Pericles. A todo esto se suma además que llegó una peste a Atenas, que acabó con una buena parte de la población. Y bueno, nos llegaron algunos fragmentos directos de Protágoras, de algunas de sus obras, cuyos títulos son bastante eminentes, ¿no? Uno se llama Razonamientos demoledores, Gran discurso, otra sobre los dioses. Fíjense que detrás de este relativismo hay un agnosticismo de Protágoras, en particular sobre la existencia o no de los dioses, lo cual le implicó que tuviera que exiliarse o, bueno, irse de Atenas después de su segunda visita o tiempo de vida en Atenas. Y bueno, se comenta que falleció allá por el 410 en en un naufragio de un barco cuando estaba yendo a Sicilia. Vamos a comentar un diálogo escrito por Platón, pero supuestamente entre Teetetos y Sócrates, ¿no? Dice Teetetos: el conocimiento es sensación. Le responde Sócrates: arriesgas el haber expresado un concepto nada necio del conocimiento. Antes bien, el mismo que expresaba Protágoras. Bajo una forma un poco distinta, él ha dicho la misma cosa, pues dice en un lugar que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Esta frase realmente ha pasado a quizás la más famosa de, de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Dice, bueno, ¿lo has leído alguna vez? Lo he leído muchas veces. ¿No dice en cierto modo que lo que me parece a mí cualquier cosa tal es para mí? Y tal como te parece a ti, tal es para ti, y que tú eres hombre y yo también soy hombre. Dice eso exactamente. Entonces, sigámosle un poco. ¿No sucede a veces que soplando el mismo viento uno de nosotros siente frío y el otro no? ¿Que uno apenas siente un poco y el otro mucho? Sí, efectivamente. Entonces, ¿diremos que este viento es por sí mismo frío o no? ¿O creeremos a Protágoras de que es frío para quien tiembla y para quien no tiembla no? Así me parece. Entonces, ¿no parece así a cada uno de los dos? Cierto. ¿Y parecer no significa hacer sentido? Seguramente. Entonces, apariencia y sensación son la misma cosa para el frío y para todas las cosas semejantes. De la misma manera en que cada uno siente las cosas, entonces tales arriesgan ser para cada uno. ¿Eh? Esto refleja la idea de los sofistas, en particular de Protágoras, ¿eh? Que, como vimos, tiene algo en común, o es una consecuencia también del atomismo, lo cual no significa que Protágoras fuera atomista, ojo. Por supuesto que Aristóteles señaló que este relativismo puede tener peligros, ¿no?
Entonces, en su metafísica dice, próximos a las opiniones expuestas está también el dicho de Protágoras, pues este dijo también que el hombre es medida de todas las cosas. Con lo que no quería decir, sino que lo que a cada cual le parece, eso también es firmemente. Claro, acá hay una cosa, digamos, hay un salto peligroso que es, si es respetable lo que siente cada uno, porque al fin y al cabo es lo que siente cada uno, ahora, de ahí a trasladarlo a opiniones que tengan que ver con cuestiones más allá de las sensaciones, como por ejemplo el bien y el mal, ¿no? Cuestiones éticas, morales y demás, hay un salto. O sea, es el salto del mundo de lo sensible al mundo de lo moral, ¿no? Entonces, uno puede respetar, yo puedo respetar tu sensación, al fin y al cabo es tuya. Ahora, si tu opinión moral es que está bien matar a 10 personas y con eso yo salvo mi vida, bueno, no sé, ¿no? Simplemente. Entonces dice, sigue Aristóteles, pero si esto es así, sucede que la misma cosa es y no es mala y buena, y los demás predicados que corresponden a expresiones opuestas, por aquello de que esta cosa les parece ser bella a unos y a otros lo contrario, y que la medida es lo que a cada cual le parece. Ahora bien, esta aporía puede resolverse si se considera de dónde procede el origen de la tal opinión. Parece, en efecto, que a algunos les ha venido a partir de la doctrina de los filósofos de la naturaleza, y a otros a partir del hecho de que no todos tienen el mismo conocimiento de las mismas cosas, sino que a unas tal cosa les parece dulce y a otros lo contrario. Entonces, para Aristóteles, digamos, hay que tener cuidado, ¿no? De llevar este razonamiento a áreas que son de dudosa aplicación, ¿no? Pero bueno, el propio Protágoras sí intentaba llevar las consecuencias a áreas más allá de la sensación. Entonces, volviendo a Diógenes Laercio, dice, fue Protágoras discípulo de Demócrito y lo llamaban sabiduría, como dice Favorino en su Historia Varia. Fíjense a qué punto algunos llamaban sabiduría, ¿no? A Protágoras. El primero que dijo que en todas las cosas hay dos razones contrarias entre sí, de las cuales se servía en sus preguntas, siendo el primero en practicarlo. En un lugar comenzó de este modo. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen como existentes, de las que no existen como no existentes. Decía que el alma no es otra cosa que los sentidos, como lo dice también Platón en el Sute de Teto, y que todas las cosas son verdaderas. En otro lugar empezó de este modo. De los dioses no sabré decir si los hay o no los hay, pues son muchas las cosas que prohíben el saberlo. Ya la oscuridad del asunto, ya la brevedad de la vida del hombre. Muy bien, hasta acá con Protágoras. Yo acá voy a parar de grabar, vamos a ir al recreo de 5 minutos. Está claro, digamos que una cosa es que el hombre sea la medida de todas las cosas. Ahora, de las que existen como de las que no existen, ¿no? Que el alma no es otra cosa de los sentidos, son conclusiones fuertes, ¿no? Que vamos a seguir comentándolas en el siguiente, en la siguiente parte de la clase, ¿no? Ahora voy a dejar de grabar.